inicio de viaje, o inicio viaje. En esta función lo que yo debo hacer es construir un objeto viaje, utilizando su constructor o sus setters. Eso depende de cómo lo haya hecho cada uno. Yo aproveché mi constructor, que está un poco hecho para eso, para en una línea construir mi objeto, pero también se puede haber utilizado el constructor por defecto sin parámetros y lo usan los setters. Está un poco de más, pues si tenés un constructor con todo te sirve. Si no lo tenían, perfectamente pudieron haber creado el objeto con el constructor por defecto, o sea, sin parámetros, y luego usar los setters. Entonces, ¿qué hago yo? Recibo como parámetros los valores que necesito para dar de alta un viaje nuevo. En este caso decidí no pedir la fecha de inicio o la hora actual para cargarla como fecha de inicio del viaje, porque yo la puedo calcular. Pero si la pidieron, tampoco está mal. Entonces, lo que yo hago es, al constructor le paso cada una de las propiedades en donde le voy a pasar null la fecha de fin del viaje. ¿Tá? Fecha de fin de viaje la pasé null. Entonces, de esa forma, como el constructor me las pide, yo la tengo que pasar. Le paso un valor nulo para que no la cargue. La otra opción era que ustedes crearan el objeto con el constructor por defecto y después setearan las propiedades que iban a asignar. En ese caso, omitían asignar la fecha de fin y listo. No tienen que pasar ningún null. Yo en este caso construí el objeto pasando dos valores que lo seteé en la misma función, que es null la fecha de fin, 0 el precio total, y bueno, y la hora actual la estoy pasando como fecha de inicio. ¿Tá? Como fecha de inicio del viaje. Y después los demás sí, son las propiedades que recibo en el inicio de viaje, que es el número del viaje, el nombre del cliente, el vehículo y el chofer. ¿Qué pasaba, profe, si seteabas el precio total? Porque yo como que usé un setter, Ujú. porque hice la de sin parámetros, y como que pedí el parámetro precio total. Eso está mal, ¿no? No, creo que no sería o sea, a ver, no es que esté mal, o sea, lo que pasa es que el precio total vos no lo sabés hasta que termine el viaje. Claro, sí. No Es había, por yo eso. había pensado como que ya lo sabía. O sea, como Claro, que era... en realidad no, porque por eso la fecha de fin está nula. Sí, Porque entiendo. aún no termina el viaje. Acá es como que inicia el viaje y después tenés el cierre de viaje, que es la segunda función, que ahí pudiste haberlo hecho. Ahí podrías llamar a la función de que te calcule el precio total y calcularlo, ¿no? Sí, sí, entiendo. A ver, tampoco te voy a poner un cero en la función ni nada por el estilo. O sea, es un agregado que está un poco de más, pero tampoco no es que esté mal la función. Simplemente esto Bien, sería lo más adecuado porque cumple con lo que piden, más teniendo en cuenta que hay una función para hacer el cierre de viaje, que parece que se llama posteriormente o en otro momento, y uno que te calcula el precio total, además. No es necesario que el usuario ingrese el precio total, sino que ya se calcula y podría ser calculado luego de que hacen el cierre de viaje. bien, Bien. bien. ¿Alguna pregunta con la uno? Sí, profe, si se hizo de una manera diferente, por ejemplo, yo lo hice llamándolo set eh, de la Sí, función. dije que no había problema con eso. Sí, sí, no hay problema. Creaste el No, objeto con el no, constructor por defecto y después lo setas. Está bien. sí, 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 estaba fue llamando de a uno, por eso me quedó más largo. Ah, sí, sí, Quería, probable, claro, pues tenés que ir línea por línea. Está bien, está perfecto, Jerónimo. ah, profe, lo que sí yo no entendí la última línea de esa función. Claro, lo que estoy haciendo acá, perdón, me comí esa parte. A la lista de viajes de la estación le agrego el nuevo objeto, porque si no este objeto muere acá. La idea es que a la lista de viajes de la estación agregues el nuevo elemento. Veo que la letra decía que se dé de alta un nuevo viaje para una estación. Estoy en la estación tiene lista de viajes, le agregué un nuevo viaje. Bien, bien, bien. Porque si no creo el objeto acá y te muere. ¿Y dónde queda guardado? ¿Dónde lo voy a guardar? En la lista de los viajes de la estación. Bien. Ahí está. ¿Alguna otra preguntita de la función 1? ¿No? ¿Nadie? Bien. Bueno, esa fue la función 1. ¿Ah? Vamos con la función 2. La función 2 lo que pedía era crear una función, válgame la redundancia, que permita cerrar un viaje.
Y cerrar un viaje o darle fin a un viaje bastaba con cargar la fecha de fin, fecha y hora de fin del propio viaje. ¿Sí? Entonces, como era una función para un viaje, el lugar, entre comillas, más correcto para crearla era dentro del viaje, en donde está lo que necesito, que es la fecha y hora del viaje. Entonces, como indica el diagrama, cierre de viaje dentro de viaje realizado, lo que hice fue la función número 2, cierre viaje. Lo que hace es fecha y hora final es cargada con la fecha actual. También otra posibilidad era recibir la fecha como parámetro y asignársela a la propiedad. Cualquiera de las dos es correcta. Pero a mí me pareció que estaba bueno ya directamente cuando llama la función cierre viaje que ya le asigné la fecha y hora del proceso. Pero también es válido recibir la fecha y hora o la fecha que le quiera asignar de cierre como parámetro. Yo más que nada para diferenciarlo un poco del setter de la fecha y hora de fin. Esto era la función 2. ¿Alguna pregunta, variante, duda? ¿Alguien la hizo completamente distinta en otro lugar? ¿No? Bien. Bueno. No, Esta yo era... creo que pues pedía sí. por parámetro la fecha final, la fecha hora final. Sí, eso no hay problema. Claro, que te llegue como parámetro la fecha final acá como un data time. Claro, Está. claro. Y dice, no hay problema. Está bien también. Y después con el set y se la igualaba a la del objeto. Claro, recuerden que dentro de la propia clase no precisan usar el set, ¿no? Pues ya pueden acceder derecho a la propiedad. El set lo usan cuando están fuera de la clase. Yo como quería asignar la fecha final y me encuentro dentro de la clase que tiene la propiedad, puedo acceder directo sin usar el setter y el getter. El setter y el getter se usa cuando estás fuera de la clase. Cuando querés cargar una propiedad y estás fuera de la clase o fuera del objeto al cual querés editar o leer su propiedad. Tampoco está mal, ¿no? Simplemente no precisabas usar el setter. Podés usarlo, pero no lo necesitabas. Bien. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre la 2? ¿No? Bien. Bueno, comencemos. Sigamos, perdón. Vamos con la 3. La 3 consiste en dar el precio total de un viaje, ¿bien? Y este precio total se calculaba a partir de los minutos del viaje. O sea, luego de que el viaje se inicia y luego que el viaje se cierra, vos tenés una diferencia en minutos de dicho viaje. ¿Tá? Entonces, la función dar precio total, el lugar perfecto donde puede ir ese viaje, pues tengo todo. Tengo la fecha y hora de arranque del viaje, la fecha y hora de fin del viaje, perfecto. Más que sea la letra para un viaje. Entonces, es perfecto, porque tengo el precio total, también si lo quisiera asignar directamente, y tengo los valores que necesito también. Entonces, para calcular el precio total, yo tengo que tener en cuenta 3 cosas. La primera son la diferencia de minutos entre estas dos propiedades, la fecha y hora de inicio y la fecha y hora final. Luego tengo que tener en cuenta el precio base, que eran 50 pesos. Y por tercer y último lugar, tengo que tener en cuenta que si el vehículo del viaje era de alta gama, debía sumarizarle 30 pesos a ese precio total. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hicimos la función? Función número 3, dar precio total. Primero que una función, una propiedad, en el cual cargo el precio total en un principio en 0, y luego creé una variable que guarda la tarifa de la alta gama, que era 30 pesos.
En la siguiente línea obtengo la diferencia entre las dos fechas, entre la hora de inicio y la hora de final, bien, en donde esta diferencia te guarda, esta variable de tipo timestamp, lo que guarda es la diferencia entre dos fechas, te lo guarda ya en todas las medidas, segundos, minutos, horas, días, meses, años, ya te guarda en todos los posibles valores por el cual vos quisieras obtener la diferencia. Y lo que hago después es únicamente obtener los minutos, que por defecto lo devuelve en double, en el tipo de dato double los minutos, porque como no sabe qué tan lejos o qué tan distante están las fechas que estás restando, como puede ser un número muy grande, ya se le asigna automáticamente el valor más alto. Entonces, sí o sí, el total de minutos lo devuelve en double. Entonces, ¿qué hacemos luego de haber tenido la diferencia entre la fecha final y el inicio del viaje? Bueno, lo que hacemos es el precio total, lo igualamos a 50, que era el precio base, el valor que toda tarifa iba a tener como base, más la multiplicación de cada minuto por 5. O sea, si yo tenía un viaje de 10 minutos, iba a ser 50 más 5 por 10. O sea, el total del viaje va a ser 100 pesos. Bien. Pero aún nos queda una parte, que es preguntar, luego de haber obtenido este precio, si el vehículo del viaje, que es la clase en donde estoy, por eso puedo acceder, la propiedad de alta gama, es igual a true, porque si el vehículo es de alta gama, yo lo que debo hacer es, al precio que ya viene calculando, le sumarizo la tarifa de alta gama, que eran 30 pesos. Entonces, acá, en este precio total, si entra por este if, le va a sumar 30 pesos a lo calculado previamente acá, y si no, permanecería con ese valor. Posteriormente lo que hago es, como extra, que era completamente optativo, le asigno al viaje el precio total, transformando a float, que era el valor del precio total, el valor obtenido, calculado anteriormente, y también lo retorno. ¿Tá? Pero esto es completamente extra, no era necesario. ¿Tá? Perfectamente podía únicamente devolverse el precio total. Yo aproveché y ya le asigno el objeto viaje, que es en el que estoy, el que va a estar llamado a esta función para saber su precio, ya le asigno a la propia propiedad del objeto el precio total, para que no lo tenga que hacer después. Ya que la función está dentro del propio objeto, que directamente en vez de devolver la propiedad, mejor dicho, el valor calculado, que ya se le asigna a la propiedad en donde va guardado. Y listo. Profe, igual Sí. no entiendo cómo si tarifa de alta gama está en float y precio total en double, se lo puedes asignar el uno al otro. Claro, porque yo ya sé que este precio total lo tengo como double, bien, porque teóricamente, porque total minutos lo devuelve como double, pero no va a superar un valor muy alto. No voy a tener viajes de 300 años. Voy a tener viajes de Sí. 5, 10, 1 hora, 2 horas, como mucho. No sé si va de acá a Montevideo, yo qué sé. No van a ser viajes de 300 años para que agarre los minutos de eso, que es un número descaradamente tan alto que no pueda pasar, que pueda pasarte el float. Como yo sé que este valor que está acá no me va a pasar el float, si yo lo paso string y luego lo transformo a float, no se va a romper. Tendría que, no sé, hacer un viaje de 300 años, y creo que no me da todavía, tomar todos los minutos, y ahí sí va a reventar porque vaya a sobrepasar el límite del float. Pero como yo ya sé que teóricamente no va a pasar, lo que hago es esto. Lo paso a string, el valor, y ahí lo paso a float. Y ahí lo guardo. El precio total, estás pasando a la float. No, o sea, claro, el precio total que tengo en double, acá, lo estoy transformando a float y lo guardo en la propiedad precio total del viaje en el que estoy. Pues recordar que esto es una propiedad del viaje. Entonces, después devuelvo el precio total igual en double, pero ya se lo asigno a la propiedad del objeto viaje que me está llamando a esta función. Porque recuerden, para llamar a esta función yo voy a tener que tener un objeto viaje. Y ese objeto viaje va a tener cargada la fecha de inicio, la de fin, y ahí es cuando va a llamar a dar precio total. Entonces, a ese mismo objeto no tiene mucho sentido que yo devuelva el valor cuando ya se lo puedo autoasignar el objeto. O sea, yo después de llamar a esta función, el objeto que llama a esta función ya puede quedar cargado con su propiedad precio total, sin tener que devolverlo para después asignárselo al objeto. Ya se lo asigno acá y no tendría por qué hacer este return. Podría haber hecho la función void perfectamente. Pero, como no lo decía explícitamente, perfectamente se puede devolver y listo. Yo lo que hice fue, como esta función la llaman los objetos de tipo viaje, que tienen una propiedad precio total y que va a estar en 0 antes de llamar a esta función, prefiero que
ya, además de devolver el valor, ya le queda asignado el objeto que llamó la función. Es simplemente por eso. ¿Se entendió, Nahuel? Sí, sí, sí. O sea, le asignas a la propiedad del objeto que está usando la Claro, función, correcto. el- El porque precio el total. float es del mismo tipo que el de la propiedad, Correcto. pero Completamente correcto. devuelves el precio total de la función que está en double. Sí, que está en double, correcto. Bien. Todo eso es Igual, correcto. viste que raro que arriba te dice que no estás usando el precio total, la variable esa, Sí, no sé por qué, no te sé lo por qué me marca. está diciendo. Eso Porque es en realidad en verdad. el if lo usas. Sí, lo estoy usando en todos lados. Claro, Asignándolo. No sé por qué me lo claro. dice. Yo también lo vi en gris y dije. Capaz que te A mí toma como si también me fuera la decía propiedad, igual también Igual así. me está diciendo que asignación necesaria de valor precio total. Debe ser porque ve que tengo el mismo nombre. Mirá. que en la propiedad. Y él dice, bueno, del pero ¿para qué objeto. lo estás devolviendo si vos después... debe ser por eso, a ver. No, ahí no, justamente ahí no. A ver si puede llegar a ser por eso. No. Por alguna No, razón lo ve como innecesario. Ya no, Quizá no creo que porque tenga... lo igualás a cero, profe, y ya lo considera como que cero, sin igualarlo, ¿no? No, pues estoy inicializando el valor. No es tan inteligente como para el programa en tiempo real no ve qué valor. Yo le puedo asignar acá un 10, por ejemplo, o 1.000.000, y no va para él va a Sí. ser lo mismo. Lo que él sabe es que estás inicializando la variable. No sé por qué la ve que no la estoy usando, la verdad. Igual dice que es la asignación innecesaria de un valor a precio total. Es como que ve que no es necesario que yo le asigne un valor al principio. Claro, Me parece. Sí, porque no, exacto. claro, no Es precisa. por eso. Después por eso, Porque yo ¿no? enseguida se lo estoy asignando, debe ser por eso. Porque como yo no la estoy comparando antes, mire, si yo hiciera esto, ahí vieron que ahí está en gris. Si yo antes de esto hiciera un if, precio total, viste, ahí ya ve que la estoy claro. usando antes de asignar un valor. Entonces ahí ve que sí es necesario. Pero como ve que Pero al ser de datos lo que el numéricos ya programa se ve es inicializa en que, cero. exacto, no es tanto por eso, sino que ve que estás utilizando, lo estás asignando al cohete porque ya antes de compararlo con algo ya le estás dando un valor. Y es verdad, sí, Nahuel, el double, como no es nuliable, ya está iniciado con un valor. Capaz si yo lo pongo nuliable, ahí tengo que cambiar más. Pero es verdad, ya el precio total, como es de tipo double o int o de cualquier tipo de dato numérico que no sea nuliable, inicia con 0. Entonces, esa asignación esa igualación a 0 está de más. No es necesario. Ya lo hace solo el IDE. O sea, no lo preciso hacer. Ahí lo saqué y listo. Ahí se fue el consejo. Una pregunta, profe. Sí, sí. Yo no utilicé la variable tarifa de alta gama, simplemente le Ah, sumé no pasa 30. nada. Sí, le pusiste 30 acá, no hay Sí, problema. está No hay, bien, no hay- no hay ningún problema. No, esas cosas no se preocupen. Lo bien, bien. importante era preguntar si era o no de alta gama. Claro, lo importante era hacer el if. Preguntar si era de alta gama para sumarizar ese valor extra. Era lo único Profe, ahí importante. mismo en el if que Ujú. marcó, ya de por Sí, sí el resultado de la operación get alta gama retorna verdadero o sí, falso. O sea, sí, yo pude eso haber dejado esto. sí, por eso. Iba a preguntarle eso, si era Sí, necesario ponerlo. no es necesario. Yo lo puse más que nada para dejarles claro a quienes vean la solución que pregunto eso. Más que nada porque si alguien No, por ve esta eso yo no solución lo a puse futuro. y No hay problema, está quedó la duda esa perfecto. de que No, está perfecto, Jerónimo. Y yo ya esto de valor ya vuelve un booleano. estaba pasando Yo por eso. perfectamente puedo poner esto que es igual, y si quisiera preguntar igual a false, pongo esto acá adelante. Ahí en triple 2 si fuera igual Estaba a false. preocupando eso. Ahí igual a true. ¿Ah? Bien. Después lo otro, que yo los estuve asistiendo a algunos alumnos. ¿Qué sucede? Cuando yo resto fechas, las fechas deben ser no nulas, deben ser data types no nuliables. Si no, lo que uno puede hacer para engañar al sistema es colocar esto que puse yo acá en la fecha final. Que lo que hace es, si esto es null, asigna la fecha actual del momento. Entonces, esto lo que hace es, los dos signos de pregunta lo que hacen es preguntar en la línea, si esto es null, usa esto. Si no es null, quédate con esto. ¿Tá? Hago eso para que obtener de este paréntesis siempre una fecha válida, que no sea nula. Entonces ahí la resta no tiene problema.
Yo hice esto acá porque sé que la fecha y hora final, cuando llame a esta función, sí o sí va a tener un valor. Es más, yo podría hacer un control acá, un if, que si dis.fecha y hora final es igual a valor null, decir, no, el viaje no ha terminado todavía. O podría llamar al cierre del viaje. No sé, podría tomar cualquiera de esas inteligencias. Pero yo lo hice más que nada para obtener de este paréntesis una fecha que no sea nula. ¿Tá? Y de esa forma no tener ningún error de que siempre de que me dé el valor aquí total de minutos. Bien, esto se los estuve agregando yo a todos los alumnos que hicieron esta función, o a casi todos. De todas formas, si alguien no la puso y le dejó con error esta línea, yo se lo voy a tomar bien. O sea, no se lo voy a tomar mal tampoco. Profe, ¿cuánto vale cada ejercicio de eso? Ah, Intentó... la verdad que no tengo idea. El que te puedo decir que va a valer poco va a ser el 2. Ah, no. Los demás más o menos van a valer lo mismo, pero el 2 sí no va a valer prácticamente nada. No nada, pero Un punto. si yo tengo 15 puntos para asignar, irá a valer 2 puntos. 3 si soy mega generoso. ¿Ah? Los demás irán a valer parecido. Bueno, ¿alguna pregunta del 3 o del 2? Están justo los No, dos visibles. profe, yo lo de diferencia punto total minutos, Sí, eso es para tomar el total de minutos, no, sí. tipo, no sería lo mismo poner diferencia punto minutos. Ah, no pasa nada. Yo vi que muchos pusieron punto minutes acá. No, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Pero no lo tomé mal. No lo tomé mal. Claro, ahí era creo lo que yo te había comentado, que suponte si Sí, es lo en que la vos primera, decías. porque ahí está tomando las horas y los minutos, a Claro, su vez. Porque si exactamente. solamente toma los minutos y el primero está en 0 y el otro está en 59, no es lo Te va, mismo, exactamente. ¿no? Correcto. Sí, sí, correcto. Es eso. O Claro, sea, porque ahí toma el total diferencia en minutos toma la días, diferencia en todo, todo. O sea, en todo, claro. Te y toma la lo pasa diferencia a en minutos. minutos. Exacto. Bien, bien, Pero si bien. me ponían minutes o total minutes, yo lo iba a tomar bien. Porque es obvio que tampoco se me va a acordar todo de memoria, muchachos. O sea, si acá alguien me puso minutes, que yo lo vi en algún caso, no le dije nada porque no se lo iba a descontar. Lo adecuado es poner total minutes. Bien, sí, porque yo lo había pensado y dije, claro, no puede ser de que Sí, vos me lo si comentaste. Sí, sí, me acuerdo los clarito. minutos del inicio estén en 0 y los Claro, del fin estén en 59, no, claro, no no tiene te va a dar. sentido. Correcto. Bien. ¿Alguna pregunta con el 3? ¿Nadie? Bueno, en ese caso, procedemos. Siguiente. La siguiente, si no me equivoco, es la de los viajes activos, ¿verdad? Es obtener los viajes activos por una estación. Ahí va. Bien. Según el diagrama, esta función es perfecto su desarrollo dentro de estación. Porque si la función pide dar los viajes activos para una estación, la lista de viajes está dentro de estación. Entonces, si yo quiero ver los activos, ahí es el lugar perfecto. En este caso, tenía que volver una lista de viajes, de objetos viaje, o la cantidad de elementos. ¿Tá? Una cantidad de viajes activos, un número. Cualquiera de las dos era correcta. ¿Tá? Entonces, lo que hicimos aquí fue irnos a estación, nos vamos a la func o función 4, y en get viajes activos lo que hacemos es, creamos un objeto viaje, bien, acá tuve Profe, un yo lo pequeño llegué a error. hacer Acá con tengo un variables y pequeño contador, errorcito. Ahora sí. ¿Lo qué? que yo lo hice con un contador, que te retorne Bien, cuántos no, viajes. por eso fue lo que te dije, lo que dije recién, Jero. No pasa nada, está bien también. Devolver la cantidad estaría correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos una lista de viajes aquí. Recorremos la lista de los viajes de la estación, que estaría con dis.colviajes. Preguntamos si la fecha y hora de fin es igual a null. Eso significaría que el viaje aún no terminó. Y lo que hacemos es, todos aquellos viajes de la estación que su fecha y hora de fin esté nula, significa que aún están en viaje.
Entonces están activos. ¿Qué hago? Los agrego a esta sublista donde incluyo únicamente los viajes que estén en esta condición, que no hayan terminado. Recorre todos los viajes de la estación y como resultante va a tener una lista, una sublista de los viajes de una estación, pero que se encuentran sin finalizar, por ende activos. Y devuelvo esa lista. Acá era lo mismo que hacer un int, o un short, o un long aquí arriba, y un contador donde se incrementaría únicamente acá adentro y devolver ese contador. También es correcto. Igual de correcto que esto. Bien, esta sería la solución a la función 4. Bien. ¿Sí, gente? ¿Alguna pregunta con la 4? ¿Nadie? ¿No? Bien. Sigamos entonces. Bueno, nos queda la última función y terminamos el parcial, que sería la función 5, la de obtener el viaje más costoso. Bien. Para esto hice lo siguiente. Esta función se encuentra dentro de estación porque nuevamente es obtener el viaje más costoso para una estación. Entonces, estando dentro de estación, puedo utilizar su lista de viajes. Entonces lo que hago es crear un objeto auxiliar de tipo viaje, que es el que voy a devolver, recorro todos los viajes de la estación y pregunto lo siguiente. Item.get fecha y hora de fin. ¿Es distinto de null? Esto es para tener solamente los viajes que estén finalizados. Y acá pregunto, si el viaje que estoy recorriendo, punto dar precio, que esto me vuelve el precio total, es mayor al objeto viaje que recorro, punto dar precio total, si es mayor, lo que hago es igualar este ítem al auxiliar y continúo recorriendo. Entonces finalmente voy a obtener que en este auxiliar se va a guardar aquel viaje que tenga el costo más alto, que es el que terminó devolviendo. Acá también es completamente correcto utilizar para ir viendo el precio total una variable aparte, ¿no? Una variable double o una variable float para ir preguntando aparte sobre ese auxiliar. Es como tener dos auxiliares, una del objeto que finalmente devuelvo y otra del precio que voy comparando con que sea más alto. Eso también es completamente viable. Capaz que a alguno le pudo haber faltado esta condición de acá. No pasa nada tampoco. Es simplemente para excluir aquellos viajes del cual no puedo obtener el precio total. Porque si no tengo la fecha de fin cargada, esto no va a ser correcto. No sería correcto que vea el precio total de un viaje que aún no terminó. Es más que nada por eso. Pero si faltó, no pasaría nada. Es un detalle nada más importante, pero tampoco va a descontar ni cerca la mayoría de los puntos de la función. En ese caso, por pregunta nomás, porque al dar el precio total le va a retornar por ejemplo, no sé, un int, un float o un double, Sí. por ejemplo. Pero como no tiene nada, o sea, la variable ya está iniciada en el objeto. Pero sin nada, está nuleada. No, te va a devolver, sí. Va a devolver. Sí, te va a devolver, porque probablemente a veces te vaya a devolver un 0. Claro, Una o sea, diferencia a eso mínima. voy. Le va a dar un 0. O sea, que En igual realidad aunque no, mira, te va a devolver, depende, de la diferencia de minutos de now con la de inicio te va a quedar negativa, te va a multiplicar 5 por un número negativo, más 50, no, te va a dar cualquier cosa, Esteban, ni siquiera 0 te va a devolver. Te va a devolver cualquier cosa. O sea, el resultado que te va a dar va a ser mentiroso. Porque te va a dar un número negativo esto, podría darte alguno positivo, pero no sería real. Sí, sería cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Profe, yo ahí la única diferencia que tuve con esta fue lo del null, lo de la fecha final null, que eso no lo puse. Bien. Y una variable auxiliar booleana. Sí, no hay problema. Sí, me imaginé. Ah, booleana. Ah, a ver, ¿por qué booleana? Que se inicializara en false y que cuando se cargara que se ponga en true y después hacer un if de que si esa era true, que se retornara el viaje y si no, que retornara null.
Eso lo preguntabas afuera del for, ¿no? Sí, afuera del for each. Porque si no habían viajes. Porque si no, ¿qué? No te escuché, perdón. Por si no habían viajes directamente. Por si no habían viajes. Entendí. Sí, está bien. Igual en este caso, acá no te va a retornar null, es verdad, te va a retornar un objeto construido con todo vacío, ¿no? Claro. Pero, sí, no está mal. No está mal, Nahuel. Está bien. Eso. Está excelente. Yo también lo que puedo haber hecho acá es inicializar esta null, ¿no? Perfectamente. Bueno, en Claro, realidad o no sea, puedo. No en lo ese puedo caso hacer. retornas el... Porque acá la uso. Acá voy a retornar un objeto vacío, en realidad, no nulo, sino que vacío, con todo vacío. Podría Claro. acá preguntar, está bien lo que hiciste vos, un booleano, preguntar si acá no entró, retornar null. Lo tuyo es más correcto, sí. Porque si no retorna un objeto que está vacío y como que te puede dar, al quien llame esta función, cuando vea que le retorna un viaje va a pensar que sí, que hay alguno que tuvo, que sea más costoso. Así que lo que hiciste, el agregado que vos hiciste es un poco más correcto que mi solución. Si bien es Claro. improbable que no tengas viaje en una estación, te puede pasar, así que está bien. No, yo para Para tapar quien todas las claro, posibilidades. todas las posibilidades. Está perfecto, Nahuel. Está excelente. Yo estaba mirando recién que en vez de hacer, volviendo a lo que habíamos hablado antes, que ahora fijándome como lo que había puesto usted, eso de los dos signos de interrogación, como que como la fecha, el coso no está finalizado, lo que haría sería tomar el momento, en ese momento el reloj y la hora, hacer el cálculo y darle el precio igual, aunque el viaje no esté terminado. Sí, pero Lo que costaría en ese momento, digamos. no, es que en realidad no, Esteban, mirá de vuelta. ¿No? O sea, no, porque te va a dar negativo, no te va a dar precio en ese momento. Porque como está nulo, te está poniendo una fecha acá, o sea, te está poniendo una fecha, bueno, está en realidad, sí, te puede terminar dando el precio de ese momento, ¿no? No terminó todavía, pero te puede dar el precio de ese Claro, momento. claro, es como que, claro, el viaje no está finalizado, por ende no tiene un costo final en realidad, pero la función, como tiene eso, no, o sea, Claro, daría un... te va a dar el precio en vivo, Claro, ahí va. por decirlo así. Sí, es verdad, te va a dar como el precio en vivo. Es correcto, sí, es correcto. O O sea, sea, lo que te permite esto, tan cualquier cosa no daba. tan cualquier cosa no es verdad, tenés razón. Pues esto te va a estar dando el precio en vivo de aquellos viajes que estén activos. Podría alguno terminar siendo, de estos viajes activos, el más alto, ¿no? Claro. Sí, sí, es verdad. Por eso es que esto puede excluirse perfectamente. Pero yo, más que nada por un tema de seguridad, que esos viajes que uno terminaron Sí. y que a uno se calculó su precio, capaz lo más correcto era excluirlo. Pero sí es verdad, dado como está hecha la función, te da hasta el precio en vivo. O sea, es como un plus que tiene. Está buena De está tan buena buena que es, la da el precio opción. en directo. Te da las ganancias en vivo y en directo, increíble. Esto es demasiado bueno, o sea, mejor que Uber. Bueno, ¿alguna preguntita extra de las 5? No. No, profe, aparte de eso, del control del null de la fecha final, creo que no. Bien. ¿Alguien que haya hecho una variante o algo que tenga curiosidad si hizo algo distinto, que yo le puedo contestar si está mal o si puede estar bien? O sea, se puede haber hecho Mejor algo esperamos el distinto. resultado y después vienen las preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, procedemos con algo más. Yo lo único que sé, que después de haber visto todo, es que me comí el cliente en todo. Y bueno, a veces Tipo, el